La lluvia había cesado hacía apenas una hora, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada que se colaba entre las calles estrechas del barrio. La tarde era templada, con ese tono dorado que parece estirar los segundos antes de que el sol se esconda por completo. En una de esas calles, donde los balcones colgaban con macetas repletas de flores y la gente ya se saludaba por el nombre aunque solo se cruzaran una vez a la semana, vivían Elías y Tomás. Llevaban años siendo amigos. Desde el instituto, cuando Elías, callado, reservado, siempre con un libro en la mano, fue empujado sin querer contra Tomás en el pasillo. Un roce torpe, una disculpa murmurada, y desde entonces un vínculo que resistía el tiempo, las novias, los silencios y las cosas que ninguno se atrevía a decir. Tomás vivía solo en un pequeño piso encima de una panadería. El olor del pan caliente lo despertaba cada mañana, y Elías decía que por eso siempre tenía cara de domingo. Solía ir a visitarlo después del trabajo, sin avisar, sin llamar, porque así se habían acostumbrado. Uno cruzaba la puerta, el otro servía café. A veces hablaban horas, a veces solo compartían el silencio. Nadie más entraba en esa intimidad invisible que habían tejido sin darse cuenta. Esa tarde, Elías llegó con el pelo aún húmedo por la lluvia y una mirada distinta, más cargada, más pesada. Tomás lo notó al instante. Le abrió la puerta con una sonrisa que se quedó flotando en el aire al ver la expresión en los ojos del otro. ¿Todo bien?, preguntó, apartándose para dejarle pasar. Sí, respondió Elías sin mirarlo directamente. Solo necesitaba verte. La frase quedó suspendida, vibrando entre los dos como una cuerda tirante. Tomás se limitó a cerrar la puerta detrás de él, conteniendo el impulso de decir más. No era la primera vez que Elías decía cosas así, en voz baja, como si esperara que el aire las borrara antes de que pudieran tener consecuencias. Se sentaron en el sofá como siempre, con las tazas de té humeando en las manos. Pero esa tarde no hablaron de política, ni de trabajo, ni de lo molesto que era el nuevo vecino que escuchaba música a todo volumen. La conversación flotaba sin forma, arrastrada por los silencios, hasta que Tomás la rompió con algo que no supo de dónde había salido. ¿Te pasa algo conmigo? Elías parpadeó, sorprendido. Sus dedos apretaban la taza con fuerza, como si se aferraran a algo invisible. ¿Qué quieres decir? No lo sé, dijo Tomás bajando la voz. Solo, a veces siento que hay algo entre nosotros que no decimos, algo que no termina de salir. Elías lo miró por fin. La expresión de su rostro era densa, contenida, y sus ojos parecían pedir que no siguiera. Pero Tomás no se detuvo. Había una tensión que le vibraba bajo la piel desde hacía demasiado tiempo. No era solo curiosidad. Era deseo acumulado. Era ternura sin nombre. Era la forma en que Elías lo miraba cuando pensaba que él no lo veía. ¿Te molesta que venga tanto?, preguntó Elías, la voz más suave de lo habitual. No, me molesta cuando no vienes. Una risa temblorosa escapó de los labios de Elías, apenas un soplo, pero no apartó la mirada. Había algo en su forma de sentarse, con el cuerpo levemente inclinado hacia Tomás, que hablaba más que las palabras. A veces pienso cosas que no debería pensar, confesó Elías, y su voz era tan baja que casi se confundía con el sonido del viento fuera. Tomás sintió cómo algo le trepaba por el pecho, una emoción que no sabía si era vértigo o un nudo de esperanza. Sus dedos rozaron sin querer, o no tan sin querer, la mano de Elías sobre el sofá. El contacto fue breve, un roce de segundos, pero suficiente para que ambos se quedaran quietos, conteniendo el aliento. ¿Qué cosas?, preguntó Tomás con un tono que parecía hecho de cristal. Elías bajó la mirada, pero no retiró la mano. Su piel temblaba, apenas perceptible. No respondió de inmediato. La luz dorada que entraba por la ventana acariciaba su rostro, marcando la curva de sus pómulos, el arco de sus labios, la sombra que temblaba bajo sus ojos. Pienso en lo que pasaría si un día,
me quedara, si no saliera por esa puerta al final de la noche. Tomás no supo qué decir, porque él también lo había pensado, muchas veces, cuando Elías se marchaba y el aire del piso se quedaba distinto, más frío. Lo había pensado en las noches en que no podía dormir, imaginando cómo sería tenerlo ahí, cerca, más cerca aún. Elías, empezó a decir, pero no encontró las palabras. Fue Elías quien se inclinó primero, apenas, como si dudara de cada milímetro de espacio que acortaba. Sus labios no llegaron a tocar los de Tomás, pero se detuvieron tan cerca que el aliento del otro se volvió parte del suyo. «Solo un secreto entre nosotros», susurró, tan bajo que parecía un pensamiento. Tomás cerró los ojos un segundo. El corazón le golpeaba el pecho como si pidiera ser escuchado. Cuando volvió a abrirlos, la mirada de Elías estaba clavada en la suya, vulnerable, temerosa, deseante. No se besaron, no aún, pero ya no eran los mismos. Las manos seguían rozándose, ahora con la piel entera estremecida. Cada fibra de sus cuerpos parecía recordar ese instante. Cada respiración era un temblor contenido, y cuando Elías recostó la cabeza suavemente sobre el hombro de Tomás, lo hizo como quien cruza un umbral del que no hay retorno. Y Tomás, sin moverse, lo dejó quedarse. Porque por fin, no hacía falta decir nada. La noche había caído sin que ninguno lo notara del todo. La habitación, apenas iluminada por una lámpara de pie junto al sofá, parecía envolverse en una penumbra íntima que los aislaba del mundo exterior. El murmullo lejano de la ciudad era un eco sin importancia, como si todo se hubiera detenido alrededor de ellos, dejando solo la respiración compartida y el calor de los cuerpos casi en contacto. Elías no se había movido del hombro de Tomás. Sus dedos descansaban sobre su muslo, con una naturalidad que no habían tenido nunca antes, como si ese gesto perteneciera a otra vida que de pronto se les había revelado posible. Tomás, por su parte, sentía una oleada cálida recorrerle el pecho, mezclada con un nerviosismo sutil que palpitaba justo bajo la piel. «No deberíamos», murmuró Elías sin levantar la cabeza, como si hablar más alto pudiera romper el hechizo. «Lo sé», respondió Tomás apenas por encima de un susurro, «pero tampoco quiero fingir que no pasa nada». El silencio que siguió no era incómodo, era denso, cargado de pensamientos no dichos y deseos latentes. Elías levantó ligeramente la cabeza y su mejilla rozó el cuello de Tomás, dejándole un estremecimiento que le hizo cerrar los ojos un instante. La piel reaccionaba con una sinceridad que las palabras aún no se atrevían a tener. «A veces te miro», dijo Elías, «cuando no te das cuenta». Tomás giró el rostro y sus ojos se encontraron. La confesión, tan sencilla y tan desnuda, le atravesó el pecho como una corriente tibia. Elías hablaba en voz baja, pero no temblaba. Había una convicción nueva en sus palabras, algo que parecía estar cansado de esconderse. «Yo también», admitió Tomás con una sonrisa que le rozó los labios. «Muchas veces». Elías bajó la mirada, pero esta vez no era por vergüenza, sino por algo más profundo, por el peso de la verdad, por la cercanía que, al hacerse real, quemaba en la piel. Las yemas de sus dedos se movieron lentamente sobre el muslo de Tomás, un roce casi imperceptible que, sin embargo, lo hizo contener el aliento. «Siempre pensé que era solo yo», dijo Elías, «que tú, que esto, que nunca sería recíproco». Tomás giró el cuerpo apenas, lo justo para que sus rodillas se tocaran. Estaban tan cerca que cualquier movimiento se sentía como una confesión. Su mano buscó la de Elías con naturalidad, y al encontrarla entrelazó los dedos, apretando suavemente como quien confirma algo ya inevitable. «¿Y ahora qué hacemos con esto?», preguntó Tomás sin soltarlo. «No lo sé», dijo Elías,
Y luego añadió con una sonrisa leve: «Tal vez no deberíamos pensar en mañana». El pulgar de Tomás se deslizó por el dorso de la mano de Elías. Una caricia suave, como si lo memorizara. No se habían besado, y sin embargo, había algo más íntimo en ese contacto, en esa mirada que no se rompía, que en cualquier gesto explícito. La tensión crecía entre ellos como una ola que se forma lentamente antes de romper. «¿Puedes quedarte esta noche?», preguntó Tomás, con voz serena pero cargada de una emoción contenida. Elías no respondió de inmediato. Su expresión cambió levemente, como si se permitiera por primera vez imaginarlo. Luego asintió, sin palabras, y su mano apretó la de Tomás con más fuerza. Los minutos se estiraron sin prisa. Había algo sagrado en esa lentitud, en la forma en que sus cuerpos empezaban a descubrirse sin necesidad de quitarse la ropa. Elías se inclinó despacio, su frente apoyándose contra la de Tomás. Ambos cerraron los ojos. El calor compartido, la respiración acompasada, los labios tan cerca que el aire que los separaba parecía chispear. Un suspiro escapó de la garganta de Elías, involuntario, cuando la nariz de Tomás rozó la suya. Y por un instante, no hubo más que ese temblor suspendido, a punto, al borde. Pero no se besaron. No aún. Porque algo en esa cercanía les pedía detenerse, disfrutar del vértigo de saber que estaban a un paso del abismo y que una vez cruzado, ya no habría forma de volver atrás. Tomás acarició la nuca de Elías, sintiendo la suavidad del cabello entre los dedos, mientras Elías apretaba los ojos, dejando escapar otro suspiro, esta vez más profundo. El tiempo ya no era un factor, solo existía el momento. «Nunca había sentido esto», susurró Elías. «Esta necesidad de quedarme en alguien». Tomás tragó saliva, sintiendo cómo sus palabras se le clavaban en el pecho. «Yo tampoco. Pero no quiero que sea solo esta noche». Elías lo miró, y en su mirada había algo nuevo, una entrega sin reservas. Sus dedos se soltaron solo para subir y enredarse en la camiseta de Tomás, no para quitársela, sino para acercarse más. La tela se tensó entre ellos, y al rozarse los torsos, un escalofrío los recorrió a ambos. Tomás deslizó una mano por la espalda de Elías, lenta, firme, y lo atrajo hacia él en un abrazo que duró más de lo necesario. Fue en ese abrazo donde el deseo se volvió ternura, donde el anhelo se transformó en certeza. La noche los envolvió mientras seguían allí, sobre el sofá, sin moverse apenas, aprendiendo el lenguaje de los gestos pequeños, de los silencios que lo dicen todo. Afuera la lluvia volvió a empezar, leve, como un murmullo que nadie escucha. Dentro, el secreto aún no se había dicho en voz alta, pero ya era de los dos. La madrugada se colaba por las rendijas de la ventana como un susurro tímido. Afuera, el mundo parecía seguir su curso, pero dentro de ese piso diminuto, Elías y Tomás habitaban otro tiempo, más lento, más íntimo. La luz cálida de la lámpara seguía encendida, pero nadie se había levantado para apagarla. Elías se había quedado recostado en el pecho de Tomás, escuchando el ritmo pausado de su respiración, sintiéndola vibrar contra su mejilla como un rumor que le acariciaba por dentro. Ninguno de los dos decía nada, pero no hacía falta. Las palabras hubieran sido torpes, demasiado pequeñas para lo que se estaba gestando en el aire entre ellos. Las manos de Tomás, cálidas, dibujaban círculos lentos en la espalda de Elías, y cada roce parecía una promesa que aún no se atrevía a decirse en voz alta. Elías cerró los ojos. Se dejó llevar por la sensación de estar ahí, sostenido, contenido, deseado. De vez en cuando sus piernas se rozaban, tibias bajo la manta que los cubría, y ese contacto, aunque apenas un toque, disparaba chispazos eléctricos por todo el cuerpo.
Era como si cada centímetro de piel despertara a la presencia del otro. Las respiraciones se enredaban, y aunque seguían sin besarse, algo ya había cambiado entre ellos. «No pensé que llegaríamos hasta aquí», dijo Elías de pronto, en voz baja, como si confesara un pensamiento arrancado del pecho. Tomás acarició su cabello despacio, sin apurar el ritmo, sin querer controlar nada. «Yo tampoco», respondió, «pero no quiero volver atrás». Elías levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo, de incertidumbre y una esperanza naciente que parecía no saber aún si tenía permiso para existir. Tomás le sostuvo la mirada con una calma que desarmaba. «No tienes que decidir nada ahora», dijo. «Solo quiero estar aquí, contigo, y que tú quieras estar aquí también». La sinceridad de esas palabras hizo que a Elías se le encogiera el pecho. No era una declaración grandilocuente, era apenas un susurro, pero era más íntimo que cualquier promesa. Se incorporó lentamente, separándose apenas lo suficiente para ver mejor el rostro de Tomás. La mano de éste se deslizó por su brazo, bajando hasta su muñeca y luego deteniéndose allí, como si supiera que ese era el punto exacto donde el pulso latía más fuerte. «A veces me asusta lo que siento por ti», dijo Elías. Tomás no respondió de inmediato. Solo apretó con suavidad su muñeca, como si pudiera transmitirle, a través de ese contacto, toda la seguridad que a veces las palabras no alcanzan a dar. «Lo sé», dijo finalmente. «A mí también». Volvieron a quedarse en silencio, pero esta vez no era por temor, sino porque en el silencio se decían cosas que costaba pronunciar. Elías se inclinó hacia adelante, muy despacio. Sus labios rozaron la mejilla de Tomás, apenas un soplo, apenas una sombra de beso. Luego se detuvo, con la frente apoyada contra la de él, tan cerca que podía sentir el calor de su piel vibrando entre los dos. El momento se estiró. Había en el aire algo denso, algo suspendido como una cuerda a punto de romperse. Y fue entonces, sin palabras, sin permiso, que Elías lo besó. No fue un beso apresurado ni tembloroso, fue un beso suave, cargado de ternura y al mismo tiempo lleno de una pasión contenida que había estado esperando demasiado tiempo para salir a la superficie. Tomás respondió con la misma lentitud, como si saboreara cada milímetro del contacto, como si lo memorizara, con la boca, con la piel, con el alma entera. Los labios se buscaron con hambre suave, como dos preguntas que por fin encontraban la misma respuesta. Sus respiraciones se entrecortaron. Las manos se aferraron al otro como si el cuerpo supiera que después de eso ya no había forma de volver atrás. Cuando se separaron, seguían con las frentes juntas, los ojos cerrados, el pecho agitado. «Esto cambia todo», susurró Tomás, sin miedo. Elías asintió, con los dedos aún enredados en la camiseta de él, como si no quisiera soltarlo por nada del mundo. «Lo sé», dijo, «pero ya no quiero esconderme, ni de ti, ni de mí mismo». El calor de esa confesión se deslizó entre los dos como un hilo de luz. Tomás lo atrajo hacia sí de nuevo, esta vez abrazándolo con más fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerlo del mundo entero. Elías apoyó la cabeza en su cuello y cerró los ojos. Y allí, en esa madrugada que aún no era del todo día, se permitieron, por primera vez, sentir sin culpa, sin miedo, sin medida. La noche les pertenecía, y el secreto que compartían ya no era una carga, sino un vínculo que había dejado de ser invisible. El día siguiente amaneció con un cielo levemente encapotado y una brisa húmeda que llegaba desde las montañas, acariciando las persianas apenas entornadas del piso de Tomás. Aún no eran las 9, y sin embargo, todo se sentía suspendido, como si el tiempo no avanzara al mismo ritmo que el mundo. Elías despertó primero, abrió los ojos lentamente, desorientado por un instante, hasta que notó el calor contra su espalda,
el brazo de Tomás rodeándole la cintura, el leve ritmo de su respiración contra su cuello. Cerró los ojos de nuevo, no para dormir, sino para absorber. Era real, estaba allí, y ese brazo, esa cercanía, ya no pertenecía a un mundo hipotético ni a sueños reprimidos. Le pertenecía a él, y eso bastaba para que el pecho se le llenara de una paz nueva, frágil, pero luminosa. ¿Estás despierto?, susurró Tomás, aún con voz ronca por el sueño. Hace un rato, respondió Elías, girando apenas el rostro para mirarlo. Se encontraron en ese medio giro, con el sol aún tímido derramándose en franjas doradas por el cuarto, las mejillas rozándose, los labios a una distancia peligrosa, y sin embargo, no se apuraron. Elías lo observó en silencio, el cabello desordenado, los ojos entrecerrados, y esa expresión suya de quietud, como si lo que había ocurrido entre ellos la noche anterior hubiese suavizado algo que llevaba años en tensión. ¿Te arrepientes?, preguntó Tomás sin rodeos, pero sin dureza. Elías negó con la cabeza lentamente, y su mano subió para acariciar la mandíbula de Tomás con la yema de los dedos como una pluma sobre su piel. No, lo que me da miedo no es lo que pasó, es querer que se repita. Tomás sonrió, sin apartar la mirada, y besó su mejilla con una ternura que les erizó la piel a ambos. Yo también quiero que se repita, pero no hoy como si fuera algo efímero. Quiero descubrir qué significa esto contigo. Elías tragó saliva. Sentía cómo algo dentro de él se deshacía, un muro, una resistencia, un hábito de negación que había durado demasiado. Se abrazó a Tomás con fuerza, apretando la cara contra su cuello, y ahí se quedó unos segundos, sintiendo cómo el cuerpo del otro lo recibía, lo contenía, como si no hubiese ninguna duda en esa cercanía. Después de una ducha compartida, no de cuerpos desnudos, sino de roces accidentales y miradas que se prolongaban más de lo prudente, desayunaron en la cocina, en silencio, mientras el olor del café recién hecho flotaba en el aire. Ninguno de los dos necesitaba hablar todavía. Había algo más poderoso en los gestos, en cómo Elías deslizaba la taza hacia Tomás sin pedirle nada, en cómo Tomás lo observaba entre sorbos, con una sonrisa que aparecía y desaparecía como una ola. Elías no había planeado quedarse a dormir. Tampoco había llevado ropa. Tomás le prestó una camiseta que le quedaba algo suelta y que olía a su suavizante, a su casa, a él. Cuando Elías se la puso, no pudo evitar mirarse en el espejo del baño. No por vanidad, sino porque había algo simbólico en ese reflejo. Se sentía dentro de la vida de Tomás. Parte de su espacio, de su ropa, de su mundo. «Me gusta cómo te queda», dijo Tomás al verlo. Elías se giró, con media sonrisa en los labios. ¿Te das cuenta de que esto no va a ser fácil? Tomás se acercó, y su presencia llenó el umbral de la puerta. Nada que valga la pena lo es. La frase, sencilla y sin adornos, se quedó resonando en el aire mientras Elías lo miraba, como si viera una parte de él que nunca antes se había permitido explorar. Y entonces, sin previo aviso, lo besó de nuevo. Esta vez no con la urgencia de la noche anterior, sino con una lentitud estudiada, como si quisiera memorizar cada segundo. Tomás lo sostuvo por la cintura, y el beso se alargó en una danza suave, con el mundo desvaneciéndose más allá de los azulejos del baño. Por la tarde caminaron juntos por el parque cercano, sin tocarse, pero manteniéndose a una distancia que hablaba en otros códigos. Cada mirada, cada sonrisa fugaz, cada pausa prolongada en las conversaciones cotidianas estaba teñida de lo nuevo. Había un fuego que ya no necesitaba alimentarse con palabras. En un momento se detuvieron frente a un banco solitario bajo un árbol. «¿Qué le vas a decir a tus amigos?», preguntó Elías mirando las hojas que se mecían con el viento. Tomás tardó en responder. «Que estoy con alguien que me hace sentir algo que nunca había sentido». Elías giró la cabeza lentamente hacia él. «¿Y si preguntan quién?».
Tomás lo miró de frente. La intensidad de su mirada no era teatral, era simple, honesta, sin adornos. No lo sabrán, al menos por ahora. Pero yo sí, y tú también. Elías bajó la vista, apretó los labios y asintió. Solo un secreto entre nosotros, ¿no? Tomás le tocó la mano suavemente, solo un segundo. Por ahora, dijo. Pero no quiero que seamos una sombra para siempre. Elías sintió algo vibrar en el pecho. Una mezcla de vértigo y deseo. Sabía que aquel momento, ese instante preciso de estar sentados bajo un árbol con una brisa tibia enredando sus palabras, sería uno de los que recordarían para siempre. Y supo también que estaba perdido, que no podría alejarse de Tomás sin arrancarse algo vital, porque ya no era un deseo escondido, era el inicio de algo más profundo, y era inevitable. El verano se deslizaba lentamente hacia su final, dejando las tardes teñidas de tonos ámbar y los atardeceres más breves, más densos. Elías y Tomás seguían reuniéndose como antes, en apariencia, pero todo había cambiado. Lo que antes eran visitas espontáneas, tazas de café compartidas y bromas lanzadas al aire, ahora llevaban una tensión dulce bajo la piel, un subtexto que hacía que cada encuentro fuera una coreografía silenciosa de miradas sostenidas, respiraciones contenidas y el anhelo de un roce más prolongado. Las palabras seguían siendo medidas, no por falta de deseo, sino por el temor de romper lo que se estaba construyendo con tanta delicadeza. Había una belleza cruda en esa espera, en la forma en que ambos se acercaban, se detenían y retrocedían justo antes del borde, como si quisieran asegurarse de que cada paso fuera real y no solo el reflejo de un impulso pasajero. Una noche, después de una cena improvisada con sobras y vino barato, Tomás encendió una vieja radio que captaba estaciones con estática. Una canción de guitarra suave llenó el silencio, y sin pensarlo mucho, estiró la mano hacia Elías. «Baila conmigo». Elías arqueó una ceja, medio en broma, pero no se negó. Se levantó con lentitud, como quien se acerca a algo sagrado, y puso su mano en la de Tomás. Las palmas se encontraron con naturalidad, como si ya supieran el camino. Comenzaron a moverse lentamente en medio del salón, sin pasos reales, solo balanceándose al ritmo de una melodía que apenas se escuchaba. La frente de Elías descansó contra el hombro de Tomás. Sus cuerpos se acoplaron con facilidad, con una cercanía que no exigía nada más allá de estar. «Esto», murmuró Elías, «esto es lo que siempre me daba miedo». Tomás no respondió de inmediato, solo deslizó su mano por la espalda del otro, hasta descansar en su cintura. «¿Por qué?» «Porque se siente como hogar». La frase flotó entre ellos como una revelación, porque ese era el verdadero vértigo, no el deseo, no el roce de labios o el calor de una mano en la piel, sino esa sensación de pertenencia que, cuando aparece, lo trastoca todo. La canción terminó, pero ellos no se soltaron. Tomás deslizó la mano hasta el rostro de Elías y lo sostuvo ahí, con los dedos bajo su mentón, obligándolo a mirarlo. Y cuando sus ojos se encontraron, ya no había preguntas, solo la certeza compartida de que lo que sentían no podía seguir oculto. Lo besó. No como la primera vez, ni como la segunda. Esta vez no hubo contención. Fue un beso que lo decía todo, que lo sabían, que lo aceptaban, que estaban listos para cargar con lo que viniera después. Las bocas se encontraron con urgencia y entrega, con hambre de todo lo que no se habían permitido antes. Los cuerpos se apretaron con una intensidad nueva, sus respiraciones se volvieron erráticas, y el calor que brotaba entre ellos era tan físico como emocional. No hubo necesidad de ir más lejos, no esa noche, porque el beso lo había cambiado todo. Cuando se separaron, aún con las frentes juntas, Elías tenía los ojos húmedos. «No quiero esconderlo más»,
dijo con voz entrecortada. No puedo seguir fingiendo que esto no me importa. Tomás lo abrazó con fuerza. No tienes que hacerlo. Yo tampoco quiero. Y en ese momento ya no importaban las preguntas sin respuesta, los temores del entorno o las miradas ajenas. En ese instante solo existían ellos, no como un secreto, sino como una verdad recién nacida que ya no podía ser negada. Unos días después, Elías apareció en casa de Tomás con una pequeña mochila al hombro y una decisión clara en el rostro. «Me quedo esta noche», dijo, y tal vez muchas más. Tomás no preguntó nada, solo sonrió. Tomó su mano y lo hizo entrar. El apartamento olía a lavanda y pan tostado. El cielo afuera tenía un tono violeta profundo, y en la cocina el hervidor comenzaba a silbar. Se sentaron en el sofá, como tantas veces, pero esta vez sin distancia. Los cuerpos juntos, las piernas entrelazadas, las manos sin vergüenza. No hacía falta definir nada, no hacía falta prometer, solo vivirlo. Elías apoyó la cabeza en el pecho de Tomás, escuchando el mismo ritmo de siempre. Pero ahora, ese sonido tenía un nuevo significado. No era solo un latido, era una respuesta, un refugio, una promesa silenciosa. Y mientras afuera la noche caía y el mundo seguía girando, ellos se quedaron ahí, juntos, sin máscaras, sin miedo, porque lo que había nacido entre ellos ya no era solo un secreto, era amor.